Controlan la ejecución de otras instrucciones de los algoritmos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, 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 profe. Ok. Algoritmos, las ejecuciones de ciertas instrucciones y pueden efectuarse mediante la evaluación de los datos que representan una condición tal como la siguiente. Una computadora puede estar encendida. La velocidad de un automóvil puede incrementarse hasta un punto en el que no se pueda detener. Las estructuras de decisión permiten tanto ejecutar la instrucción como desviarla o evitar su ejecución. También son conocidas como sí, si no o if else en inglés, cierto o falso, que plantea la selección entre dos alternativas con base en el resultado de la evaluación de una condición o predicado. Equivale a la instrucción if de todos los lenguajes de programación de alto nivel. PSEN, como ya les había dicho, es un lenguaje de programación de introducción. Por eso se llama introducción la clase a la programación. Ah, chavos, qué raro, no encuentro mi lápiz. Ay, Dios. Bueno, aquí está. Ok, tenemos el diagrama de flujo de un ciclo sí. ¿Se acuerdan que yo les decía que les va a aparecer la parte de diagramación? Ok, si yo les pongo un ejercicio y les digo, háganme el diagrama de la parte sí. Ok, ¿cómo lo hago? Me van a decir ustedes. Ok, ya sabiendo cuál es la condición iría dentro del rombo. Miren, chicos, la decisión va dentro del rombo. De ahí, tomando la decisión, si es falso, entonces me voy por aquí. Por eso me aparece no, falso. Pero si la condición es verdadera, me voy por aquí. ¿Ok? Entonces, digamos, si yo pusiera de condición, el alumno tiene que tener de promedio 70%. Si se cumple que el alumno sea mayor a 70, entonces se cumple este cuadrito, ¿verdad? Si la condición es que el alumno saque 70, entonces le escribimos aprobado. Pero si el alumno tiene una nota menor a 70, entonces le escribimos reprobado. ¿Ok? Y esto es un diagrama de flujo. ¿Y qué pasa después de la flecha? ¿Ok? Aquí termina el ejercicio. Aquí ya no hay más. Vamos a ver si me permite borrar. Ahí está. Listo. Siguiendo. Entonces me dice el pseudocódigo y la sentencia de decisión queda de la siguiente forma. La condición lógica. Entonces me dice la sentencia X, que es la verdadera. Como nos dice aquí arriba, miren. Si se cumple, entonces tenemos X. Pero de ahí me dice, si no, la sentencia Y, que es la parte falsa. Hasta aquí, espero que todo bien. Y aquí me dice crear un algoritmo para determinar si un alumno está reprobado o reprobado, ingresando en la nota de la clase y tomando a prueba si 70, tomando que se aprueba con 70. Ok, perfecto. Me voy a mi pseudocódigo. Ahora lo tengo que hacer. Entonces, voy a llamar un análisis, porque el programa solo me dice, perdón, análisis. Acuérdense que este solo es el nombre. Ok, lo voy a llamar análisis y ahora tengo que hacer mi pseudocódigo. ¿Cómo lo hago? Me dice que tengo que hacer, solo ingresarle el número, me dice, de que tiene, cuánto sacó un alumno, me dice. Crear un algoritmo para determinar si un alumno está reprobado o aprobado, ingresando la nota. O sea, ya está promediada, ya está toda. Solo me dice, ingresando la nota, que me diga si el alumno está aprobado o reprobado. Entonces, para ingresar esa nota, yo en primer lugar se la tengo que pedir a la persona, ¿verdad? Al usuario que quiera utilizar el programa. Ok, ¿cómo lo hago? Solo lo escribo. ¿Y qué va a escribir el programa? Tiene que escribir, ingrese la nota del alumno. Listo.
ah, podemos ponerle 2 puntos y un espacio para que no quede tan pegado. Y hay un enter. Ahora el programa le dice al usuario qué es lo que tiene que hacer, pero ahora el programa necesita leer lo que el usuario le va a ingresar, ¿verdad? Porque si no, no tiene chiste de solo escribirlo y que en la computadora no sepa qué va a hacer con eso que escribió el usuario. Entonces tiene que leer nota. ¿Ok? Ya leyendo la nota, la computadora, si ustedes se fijan, cuando ustedes compilan el programa, les dice ingresen la nota del alumno. Le pongo 60. Ok, me dice ejecución finalizada. Pero ¿qué pasa? Yo no le he hecho ningún cálculo. Solo le he dado la nota, pero el programa no sabe qué es lo que tiene que hacer, si tiene que seguir. ¿Qué hago? Les dice el programa. Ok, entonces nos venimos aquí al pseudocódigo. Y mirando el ejercicio me dice, determinar. Sí, sí, sí. Pongan atención en el enunciado siempre. Incluso aquí se los está diciendo sí. Es un ciclo sí. Digamos, y yo les dijera un ejercicio, generar una factura de teniendo las opciones de 5 platos de comida. ¿A qué ciclo le suena? Al ciclo según. ¿Por qué? Porque el ciclo según es un menú, como se los decía. Siempre le dan bien el enunciado. El enunciado siempre les va a dar las instrucciones a realizar. Entonces, sí, es el ciclo sí. Nota. Entonces, ya teniendo la nota que sacó el estudiante, abro el ciclo sí. Y ahora me dice la expresión lógica. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Ok. La expresión lógica es la comparación. Tengo que saber cuánto sacó el estudiante. Ok. ¿En qué variable ustedes almacenaron la nota del estudiante? A ver, ¿cómo se llama la variable, chicos? From. From. No. A ver. ¿En qué variable? ¿Cómo se llama la variable en la cual estoy guardando la nota del estudiante? Lean el ejercicio, chicos, cuántas variables tengo ahí. Nota, profe. Correcto. En Que nota. no me daba el micrófono. Ah, bueno, en nota. Perfecto. Yo guardo la nota en la variable nota. ¿Y ahora qué hago? Nada más le digo al programa. Si es mayor o igual a 70. ¿Por qué a 70? Porque el programa me lo dice. Ingresando la nota del alumno y tomando que se aprueba con 70, me dice. Ok, quiere decir que todo número mayor de 70 está aprobado, porque me dice tomando que se aprueba con 70. Pero si es menor, entonces quiere decir que está reprobado. Entonces, ¿por qué lo pongo mayor que 70? Porque es la acción verdadera. Me dice, si la nota es mayor a 70, entonces necesito que me diga que aprobó. ¿Cómo hago para escribir en el programa aprobado? Escribir, abro comillas, el estudiante está aprobado. Fácil, ¿verdad? Ahora la otra. ¿Cuál es el signo? Es en el caso de que no se cumpla. ¿Y qué no se va a cumplir? Que la nota sea mayor que 70. Entonces, escribir. Y escribo. El estudiante está reprobado. Miren, y si yo lo compilo, le pongo 40, vaya, me tendría que decir reprobado. Miren, el estudiante está reprobado. Si yo lo reinicio, le digo una nota mayor a 70. Miren, el estudiante está aprobado. Incluso si yo pusiera el menos 70, está aprobado. ¿Por qué? Porque yo le dije que tiene que ser mayor o igual. Eso significa la flechita que tiene abajo. Espero que esta vez ya le hayan entendido bien al ciclo, ¿sí, verdad? ¿O hay alguna duda, chicos? A ver. Chavos. No, no hay duda, profe. ¿En dónde se perdió Harley? ¿Cómo que desde el inicio? No inventen. Si está fácil. Este es el más fácil, más bien. Solo es que el programa tiene que decidir si el número que ustedes ingresaron es mayor o menor que 70. ¿Y cuál es el caso de decisión? El caso sí, porque es una decisión.
El programa está decidiendo si ese dato que ustedes le ingresaron, que en el caso, el dato que ustedes ingresaron es la nota. Entonces le dice al programa si la nota es mayor a 70, o sea, el número que ustedes ingresan aquí es mayor que 70 o igual. Les tiene que decir en la parte verdadera. Acuérdense que después del ciclo, cuando ustedes escriben sí, hasta entonces, en esta parte es la parte verdadera, entre el medio del entonces y el si no. ¿Ok? Esta es la parte verdadera. O sea, si se cumple el enunciado, yo hago la parte verdadera. Pero entonces, ¿para qué sirve el si no? Es cuando no se cumple. Si la nota es menor a 70, entonces creo que está reprobado. Y el escribir y el leer es porque necesito tener primero el dato para que la computadora lo analice, para saber si el dato que estoy ingresando permite la condición. Es decir, si yo ingreso una letra, me va a salir un error. ¿Por qué? Miren, F. O sea, no coinciden los tipos. ¿A qué se refiere? A que estoy tratando de ingresar una letra a donde debería de ir un número. Hoy sí, Harley, respondí su pregunta o respuesta. ¿O hay alguna otra duda? Ok, Harley. Bueno, listo. Ahora vámonos al ciclo según, que es el que todos me dijeron que tenían problemas y que más bien es uno de los más fáciles. Solo que es combinar los dos. Ok. Bajando. Miren, por cierto, este es el pseudocódigo, chicos. Y este es el diagrama de flujo. Esto fue lo que acabamos de hacer. Miren, exactamente. Ok, yo ingreso la nota. Es una variable que ingresa. Este se representa con un rectángulo. Ok, de ahí tenemos la variable que ustedes, esto es un escribir, chicos. La siguiente, escribir. Y este es un leer. Ok, miren, escribir, leer. Y de ahí la condición, miren, si la nota es mayor o igual a 70, entonces, es lo que tenemos aquí adentro. Como les dije, dentro del rombo va adentro la condición. O sea, lo que ustedes pongan dentro del ciclo sí, adentro va a ir del rombo. De ahí tenemos la primera parte, miren, que es la parte verdadera. Y ustedes se fijan, la parte verdadera siempre la vamos a tener a la izquierda. ¿Y qué es lo único que yo hago? Un escribir. ¿Y cómo hago el escribir? Con un rectángulo, solo que tiene como una pancita en la parte de abajo, miren. Y entonces escribir lo escribo y solo pongo lo que puse dentro de comillas, que son los caracteres y que le puse aprobado. Y de ahí en la parte falsa, que es el signo, a la parte derecha, miren, falso, a la parte derecha. ¿Y qué hice? Un escribir. ¿Cómo escribir el escribir? Con un símbolo de rectángulo con una pancita abajo. Miren, y después adentro de comillas, lo que está dentro de comillas lo pongo adentro de ese rectángulo. Y después, ¿hice algo más? No, ahí terminó mi pseudocódigo. Bueno, cheque. Aquí bajo a terminar. Y eso es un diagrama de flujo. Eso es todo lo muy complicado que tienen que hacer en la diagramación. Solo tienen que aprenderse las formas, que por cierto, se las voy a poner unos segundos para que las tengan ahí a mano. Vamos a ver. Por aquí estaban. Aquí están, miren, chicas. Yo creo que ustedes las tienen, pero tómenle foto y mándenlas al grupo para que más o menos se las aprendan y las sirvan para hacerlo de mañana. ¿Listo? Sí, Ah, ok, listo. Jonathan, las comillas a veces aparecen arriba del 2, pero tiene que presionar Shift y la tecla número 2 en la compu. O si no, ahí están en otro lado. Son las comillas que aparecen doble comilla. No es la que aparece una sola, es la doble. En mi caso, la tengo a la par del punto y coma, pero no sabrías decirle. Tiene que mandarme una foto de su teclado para indicarle cómo es, porque cada teclado es diferente. Ok, ahí terminamos con lo que es el ciclo sí. Y vamos a pasar. Ah, por cierto, miren, este es un ciclo cianidado.
¿A qué se refiere? Un ciclo montado dentro de otro ciclo. O sea, tenemos una parte verdadera, una falsa. Si la falsa se incumple, va la verdadera. Miren, ve, así se lo voy a ilustrar. O sea, iniciamos el cálculo, ¿verdad? Y nos vamos, tenemos una parte verdadera y aquí moriría, ¿verdad? Pero si no se cumpliera la parte verdadera, iría a la falsa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dentro de la parte falsa yo hice otro ciclo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver la lógica de este programa. Nos dice, espérenme que tengo la lápiz encendida. Ok, nos dice, la obesidad es un problema que nos puede afectar a todos. El peso está estrechamente relacionada con la altura y el peso. Se creó una fórmula que se denomina índice de masa corporal. IMC se llama la variable, nos está diciendo, índice de masa corporal. Este se obtiene a partir del peso y la altura de una persona. Para conocer el estado de obesidad de una persona, se debe tomar en cuenta los siguientes datos. Si el índice de masa corporal es menor que 20, está está debajo del peso normal. Si el índice de masa corporal está entre 20 y 25, es normal. Si el índice de masa corporal está entre 26 y 30, es un poco pasado de su peso normal. Y si el índice de masa corporal es mayor a 30, tiene obesidad, nos dice. Ok, eso es lo que nos dice aquí. En el caso de que tenga menor a 20, entonces su índice de masa corporal está debajo de lo normal, nos dice. Claro, está bien. Ok, pero si esto no se cumpliera, me voy a la parte falsa, que sería otro ciclo sí. Y en este pone el índice de masa corporal es menor o igual a 25. Si es verdadero, su peso es normal. Ok, pero tenemos la parte falsa de que no se cumpliera. Ok, entonces tenemos, si su índice de masa corporal es menor o igual a 30, entonces su peso está un poquito pasado si fuera verdadero, miren. Pero ¿qué pasa si fuera falso? Es decir, cualquier número mayor a 30. Entonces nos dice, usted tiene un problema de obesidad. Entonces, en cualquiera de esos casos en cual haya terminado, miren, siempre respondiendo esto, escribiendo eso, ahí terminaría nuestro programa. ¿Quieren hacer este ciclo cianidado? El anterior era un ciclo sin normal. Este es un ciclo cianidado con un poquito más de complejidad, pero sí está fácil. No sé si lo quieren resolver o pasamos al ciclo según. Chicos, Hagamos un no le escuché bien. Hagamos uno de estos, profe. Este lo voy a hacer para que, porque más que todo ya está resuelto y lo tiene todo listo aquí. Ok. Nos dice el índice de la masa de población nos debe afectar con la altura del índice de masa corporal. Ok, pero ahí ya tiene el índice. Ok, pero aquí nos tira el análisis de programa. Tenemos como entrada el peso y lo representaremos con peso. Ok, esta es nuestra primera variable. Miren, tenemos, tenemos como entrada otro dato. Miren, nos está diciendo que es un dato de entrada. Es un dato que nosotros le tenemos que ingresar a la computadora. ¿Ok? De ahí tenemos otro. La altura con que representaremos con alto, nos dice. Aquí voy a borrar porque no se mira. Ok. Tenemos nuestro primer dato, que es el peso. De ahí la altura, que la representaremos con alto. O sea, nos está dando las variables ya, la altura y el peso. Ahora, nos dice, como salida de los mensajes está debajo peso normal. Es normal. Un poco pasado de su peso y tiene obesidad. Esto es lo que nos muestra el programa al final. ¿Ok? Esos son los mensajes de respuesta con respecto a los datos que ustedes le dieron. Y ahora nos dice, ¿cómo lo hacemos? Nos dice, lo haremos calculando el primero, el índice de masa corporal representado por IMC con la fórmula índice de masa corporal y la está asignando aquí a este cálculo. Nos dice, es igual al peso por la altura entre, perdón, el peso por 703 entre la altura por 2. Por eso les dice aquí altura 2, porque es por 2. Y luego comparándolo con los valores de interpretación del enunciado para decir qué mensaje mostrar.
Ok, espérenme, 703. Aquí hay un dato que no nos lo dice, pero hay que tenerlo en cuenta. No se está tomando la altura y el peso en libra, ¿ok? Nos está diciendo que el peso tiene que ser en libra y la altura en pulgadas, ¿ok? Vamos a Mr. Google, que lo puede hacer casi todo, y ponemos convertir de, vamos a ver, ya se me olvidó de altura. Entonces, ustedes saben más o menos cuál es su altura en metros o en centímetros. Centímetros, ¿verdad? De centímetros a pulgadas. Listo. Ok, necesito la ayuda. Bueno, metro. De metros a centímetros. Ok, tenemos un metro. Es igual a 39.37 pulgadas. Ok, perfecto. Ahora sí, como nos decía el programa, necesitamos ingresar las variables. ¿Cuáles son? Ya la teníamos. La de entrada, el peso, y lo representaremos con la variable peso. Entonces, primero vamos a hacer un escribir. Y lo vamos a este lo vamos a poner índice de masa corporal. Dos puntos básicos. Ahora le tenemos que decir al programa que ingrese la altura. Escribir. Ingrese. No, ingrese su altura. Altura en pulgadas. ¿Ok? Tienen que indicarlo porque el usuario no sabe si lo tiene que hacer en centímetros, metros, milímetros. ¿Ok? Laura mide unos 30. No, hombre, no se pasen de lanza, hombre. Ingrese su altura en pulgadas. ¿Ok? Dos puntos, espacio. Y ahí le tenemos que decir al programa que lea ese dato. ¿Ok? Lo leo. ¿Cómo lo voy a llamar? Como alto, me decía el programa. Bueno, me decía mi problema. Me decía, la entrada va a ser altura, la cual representaremos con alto. Ok, perfecto. De ahí nos dice, tendremos como entrada el peso, lo representaremos con peso. Ok, hacemos exactamente lo mismito. Miren, nada más que esta vez de Aragán, solo voy a copiar y pegar, ¿verdad? Para no hacerlo todo. Ok, ingrese su peso en libra. Acuérdense, su peso en libra, porque también se lo pueden dar en kilogramos. Ok, ahora, leer peso. Listo. Ahora, sí necesito hacer mi cálculo. ¿Cómo nos dice que es la fórmula? Nada más, índice de masa corporal y lo asignamos. Ok, no es igual, es asignar. ¿A qué? Al peso por 703 entre la altura por 2. Ok, pero si se fijan, tenemos paréntesis. O sea, tenemos que hacer esos paréntesis siempre. Entonces, asignamos. Aquí tenemos el botón o hacemos el procedimiento. Igual da lo mismo, siempre les va a escribir la flecha. Entonces, variable. ¿Cuál va a ser la variable? Índice de masa corporal. ¿Sí? Fácil. Ahora, ¿cuál es la expresión o qué es lo que yo quiero validar dentro de esa asignación? Quiero hacer un cálculo. ¿Cuál va a ser ese cálculo? Dentro de paréntesis va a ser el peso. Miren, peso por 703. Entonces venimos y escribimos peso por, acuérdense, el por es un asterisco. 703. Cierro el paréntesis y ahora me dice entre. ¿Cómo escribo el entre? Con la barra. Ok, listo. Ya tengo mi entre. ¿Qué más me falta? Tengo el peso por 703. Tengo mi entre y ahora me dice que tengo que meter otro paréntesis y ese altura por 2.
¿Ok? Tengo que ir verificando que mis variables estén bien escritas a cómo las he ido definido arriba. Las he yendo definido arriba. Acuérdense que si las ponen mayúsculas o minúsculas donde no van, no les va a funcionar. ¿Ok? Aquí adentro escribo alto, ¿verdad? Porque así la definí. Alto. Y le pongo por 2. Miren. Ahora, listo. Ya me haría mi cálculo. Ahora, voy a hacer otra cosa. Por mientras, antes de escribir el ciclo sí, quiero ver si funciona en realidad. Entonces, voy a escribir su IMC, que es su índice de masa corporal, es 2 espacio, después de las comillas un espacio y IMC. Acuérdense que esto es para que me escriba el dato de este cálculo. El resultado me lo escriba aquí en la pantalla. Entonces, quiero ver si funciona. La altura en pulgadas. Ok, ¿quién me regala su altura? A ver. Ponga la suya. 1.70. 1.7. Listo. Miren, me dice que este dato es este. Espérenme. 1.7. 1.66.93. 66.93. 60. Vamos a ver. 66.93. Ok, su altura 66.93. De ahí me dice su peso en libras. ¿Cuánto pesa? A ver. 100 libras. 100 libras. Ok. Ahora, su índice de masa corporal es... Pues madre, creo que está malo. Vamos a ver, 66. Qué dato tan más enorme el que salió ahí. A ver, alto, peso en libras. A ver, multiplicación y alto. A ver, por alto, por peso. Vamos a ver. Índice de masa corporal es igual a alto por 2. Qué raro. Vamos a probar de nuevo. Reiniciar y vamos a probar. Su altura es de... En pulgadas decía, sí, ¿verdad? Un metro. Sí, en pulgadas. Sí, sí está bien. 60. Vamos a ponerlo solo con 66 para ver si ese es el error. Su peso son 100 libras. No, igual. ¿Será que será en kilogramos? Porque en libras no me deja. Bueno, aquí es rollo del programa. Vamos a probarlo si en kilogramos si funciona. Entonces, 100 libras, 2.2 serían como que 60 kilogramos, ¿verdad? Vamos a ver. 60. Igual. Altura en pulgadas por 703. Entre altura por 2. Ok, esto es un error del libro. Sinceramente, no me había fijado en esa parte. Pero bueno, lo vamos a hacer con ese. Nada más que tendría que modificar los datos porque ya no nos... Vamos a ver. Vamos a ver, el peso serían... Le metimos, pero lo vamos a hacer en... Así en pulgadas siempre. 66. Y la altura sería... La altura la tenemos en pulgadas y el peso 100 por 66 son 600. Uy, son un chingo. Sinceramente creo que este ejercicio no me va a servir. Qué triste. Porque es un error del libro. Peso en libras.
Ah, espérenme. Es alto, no es alto por 2, sino que es alto al cuadrado, o sea, alto por alto. Espérenme, ahí tengo no es un error, sino que el libro ponía alto 2. Entonces vamos a ponerlo alto por alto. Vamos a ver si funciona. Habíamos dicho que era 66 por 100 libras. Ahí está, miren, chicos. O sea, en este caso, si tuviéramos el ejercicio, aquí hay que corregirle alto por alto. Entonces el error está exactamente aquí, en esta parte, porque esa altura por 2 tendría que en todo caso aparecer un símbolo de exponente. Aquí miren, un exponente. Altura elevado al cuadrado, no altura por 2. Ok, listo. Ahora ya llegamos hasta esta parte. Ok, si quieren, cerremos esta sesión y vamos a abrir otra porque ya se acabó para hacer la parte del ciclo sí. O sea, ya terminamos esta parte hasta aquí. Porque ya metimos el dato del peso en libra, metimos el peso, ok, lo leímos. De ahí escribimos la altura en pulgadas y la leímos. De ahí asignamos un valor y hicimos algo más, escribimos un resultado. Entonces dentro de este rectángulo con una pancita, escribiríamos su índice de masa corporal es. Ok, listo, hasta ahí. Ahora tendríamos que hacer esta condición sí anidada. Eso solo es el inicio, chicos. ¿Vieron? Eso no estaba tan difícil, nada más que había un error ahí en esa parte en el libro. No estaba difícil, chicos. Solo fue esa parte de ese error. Pero si se fijan, solo escribí la altura. Leí la altura. Escribí el peso y leí el peso. De ahí escribí la fórmula. ¿Qué pasó? En el libro había un error. Errores de dedos, chicos. Y de ahí, ¿qué hice? Escribir ese dato. Eso fue todo. Eso es su gran dificultad. Está facilísimo. De ahí, solo nos faltan las condiciones, sí, que es esta parte de aquí adentro, que la vamos a resolver ahorita. Solo desconéctense y vuélvanse a conectar. Solo vamos a ver si me permite porque se va a grabar se va a guardar la grabación. Pero ahorita nos vamos a desconectar y se vuelven a conectar en el mismo link.